Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. El equipo al completo, don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad que tenemos muchísima materia, pero hay que hablar de también la alarma económica que vive España. España, que está en una situación política, a mí me parece difícil de calificar, de suma gravedad, gravísima, pero la situación económica no es menos muy grave. En 1981, España era la 9ª potencia industrial. Hoy, en estos días, España es la 14ª potencia industrial y en descenso. Y eso se comprueba en la pérdida de identidad de nuestras empresas. La marcha en su día, la venta en su día, que nunca se debió haber consentido por ser una empresa estratégica, de Endesa a accionistas al fondo italiano, mejor dicho, a la eléctrica italiana. Ahora tenemos el asunto Telefónica. El asunto Telefónica, que tiene suma gravedad porque entra un fondo árabe dirigido a un país que tiene de las peores amistades, que no respeta los derechos humanos, que no sé dónde están las feministas en este asunto, en el que el ser humano, y menos la mujer, vale menos que un caramelo a la puerta de un colegio, y entra con un 9,5%. Vox Populi, el gobierno dice que no se había enterado, pero Vox Populi demuestra ayer que había hecho un decreto a la final de la última legislatura, de estos que se meten ante tantos decretos, que lo permite. Si eso se llegara a demostrar, sería una legislación ad hoc a propósito de este asunto. Habiendo personas por medio, piensen ustedes lo que puede haber. Pero vamos a hablar también de lo que está pasando con SEAT, empresa creada allá en 1951, Sociedad Española de Automóviles, que era del Instituto Nacional de Industria. Santo y seña, y que ahora Volkswagen, pues parece que, bueno, ha rectificado, quiere quitarlo como marca y decir que se sustituye por Cupra. Hablamos de los fondos que se van a hacer, se han hecho ya por orden judicial con Celsa, fondos todos extranjeros. Es decir, queridos televidentes, España es un país que va camino de la ruina. Esa es la realidad. O camino de no tener nada propio. Y quizá igual me he pasado con lo primero. El camino de estar más pobres, que yo no sé cómo la oposición no lo saca eso al tablero, porque esa sería la cuestión más importante. Mire, hablan ustedes mucho de esto y del otro, y diga, mire, vamos a ver, ¿vivimos mejor o vivimos peor? Bien, las estadísticas son esas. Por lo tanto, todo es un amasijo de corrupción y de cosas que los ciudadanos no conocen. Se les está hurtando el poder a los ciudadanos, tomando decisiones a sus espaldas. Nadie se puede creer que este fondo árabe pueda entrar con un 9 y pico % sin que lo sepa el gobierno. No se lo cree nadie. Y luego están los que aplauden. Ya ven la campaña de publicidad de Telefónica del fondo y los grandes medios de derecha y de izquierda, que en vez de decir que estamos vendiendo el país a trozos, hablan de la globalización. Oiga, no, mire, hay empresas que son estratégicas, hay empresas que no se pueden tocar. A mí me parece todo esto muy grave y quería ponerlo como inicio, don Carlos Pajares. Decía usted, desgraciadamente sí, el camino que llevamos es el de la miseria y el de no tener nada. Lo que pasa es que al final todo esto, como resulta, vivimos en nuestra pequeña burbuja y todo resulta muy relativo. O sea, por ejemplo, si yo comento y digo es que nos estamos argentinizando y cada día nuestra economía se parece y vamos más hacia la Argentina, la gente me dirá, no, pero es que no hay españoles que vayan a Argentina, pero sí hay argentinos que vienen a España. Sí, y yo les contesto,
¿Y cuántos españoles, cuántos de nuestros jóvenes están yendo a Europa, a otros países, a encontrar un horizonte laboral? Decía usted, claro que hay empresas estratégicas y todas las grandes democracias europeas tienen acciones de oro, tienen una serie de impedimentos para que aquellas empresas que consideran estratégicas y fundamentales para su economía no pasen de manos sin que ellos lo autoricen o incluso que sea imposible que se pueda producir eso. Decía usted, es que además de que se están vendiendo empresas estratégicas y estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania, con los problemas que está habiendo de China, lo importante que es que no se deslocalicen ciertas industrias que resultan fundamentales para la libertad y la independencia de un país. Y aquí las telecomunicaciones y Telefónica, si alguien no lo ve como estratégico y fundamental, pues mal vamos. Y luego encima, ¿quién se la vamos a vender? Pues como usted bien decía, es que yo, sinceramente, igual que ciertas empresas no las vendería nunca estratégicas a capitales, al rey de Marruecos, pues tampoco se la vendo a la oligarquía. Yo es que voy a recordar, ¿se acuerdan cuando entra un personaje de la oposición en la embajada árabe, perdón, de Saudí, creo que era en Ankara, no sé si en Estambul o en Ankara, perdón, era en un consulado, y ese personaje no sale, se culpa precisamente al presidente de esta empresa. Parece ser que sale descuartizado. Sale descuartizado, las cámaras de unas cámaras que había demuestran cómo no sale. Este presidente de este grupo, de la compañía, que es un príncipe, tiene prohibida la entrada en algunos países porque fue imputado por este asunto. Lo que pasa que, bueno, pues Arabia Saudí, los petrodólares. Esa es la indecencia de Occidente. Sí, la indecencia de Occidente viene porque nos vendemos por dinero a todo. Y todo lo que les pueda pasar a Occidente es fruto de la codicia de Occidente, porque hay cosas que no se pueden vender en la vida. Y Occidente, de los últimos 40 años, nada más que se ha preocupado del dinero sin mirar el fondo de las cuestiones. Este es un tema de valores absoluto, pero la indecencia de Occidente, que es capaz de venderse a un país donde no se respetan los derechos humanos más mínimos. Y luego tenemos aquí, en este país, que por el dichoso beso, no sé qué, las televisiones se bloquean durante 15 días. Es todo una auténtica falacia, una mentira, una impostura. También quiero decir otra cosa. Es que es así, don Carlos. Sí, esto también se produce, esto me recuerda, esto ya lo hemos vivido. Sí. Esto ustedes recordarán cuando también en una época en la que nuestro país económicamente estaba francamente mal, empezaba a estar muy mal, políticamente no tenía prácticamente proyección, más que la de ahora, por cierto, pero también tenía dificultades ¿se acuerdan ustedes de la entrada del grupo Kio? Sí, de Torras, sí, el grupo Torras. O sea, de aquello... Las comisiones que hubo. Bueno, por supuesto. O sea, que aquí, no lo sé, no se puede momento de gran fragilidad también política y económica que sí. hizo que el país se vendiera prácticamente a precio de saldo y encima todos aplaudiendo porque llegaba el capital kuwaití en aquel momento. Luego también quiero hacer otra reflexión. O sea, de repente a nuestro rey emérito, por cobrar una comisión que no la paga además la empresa que recibe la comisión, sino el que contrata, más allá de los problemas fiscales, lo que hemos dicho, incluido también el tema de que se trataba precisamente Arabia Saudí. En aquellos momentos para el rey emérito Arabia Saudí era el demonio personificado. Ahora de repente Arabia Saudí para la compra de Telefónica es un país totalmente... no hay derechos humanos, ni mujer, ni feminismo, ni nada de nada. Esto es que no les importa realmente el feminismo. Lo que les importa es dividir a la sociedad. Porque si les importara el feminismo, mire, irían a esos países, armarían follón, están calladitos porque ellos viven muy bien. Esta es una causa. El comunismo perdió su razón de ser y ha buscado 1000 causas. Desde un falso feminismo al tema LGTBI, a 1000 cosas en los que pueda crear en la sociedad división y crispación, las dos cosas, dividir mintiendo y crispar. Don Aurelio. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? España hoy está en una situación de debilidad extrema
responsables, el primero el gobierno y luego Sí. pues todos aquellos que no hacen nada por evitarlo. Esto hace que se invadida de distintas formas. En este caso es el abordaje, el asalto a las empresas estratégicas, como son una empresa de comunicaciones como es Telefónica. Antes citaba a don Carlos lo que pasó con Kio, y es que sí, los gobiernos socialistas traen crisis, permanentemente es así. Ponen a España en tal situación de debilidad. Y algunos se hacen muy ricos. Que es, bueno, esto sí, ellos y sus amigos, ¿no? Yo no sé cómo se hacen ricos, pero son fenómenos. No, pero bueno, es que lo estamos viendo. Ahí tiene el caso Bono, y es un fenómeno. Aquí empezaron los gobiernos con la expropiación de Rumasa. Sí, sí, ahí los empezó. amigos del gobierno se hicieron muy ricos. Yo recuerdo Cisneros y todos aquellos donde se paseaba Felipe González en sus aviones privados, le regalaron galerías preciadas y le regalaron todo. Crisis. Llega el problema de las inversiones de Kio en España con De la Rosa, que era el administrador de Kio, aquí, con mucho dinero por medio, pero también con la venta de empresas estratégicas como eran las de fertilizantes, que eran Cross, pero luego también empresas como Ebro, azucareras, las torres que se vendieron, las torres Kio, en fin, todo eso con comisiones, porque claro, ya sabíamos quién era De la Rosa, comisiones por medio, donde no quedaba excluido el rey emérito a través de Colón y Carvajal, que era su mediador, y donde el mismo propio De la Rosa publica en su libro que le dio 10.000 millones de pesetas a Colón de Carvajal. Sabemos que este era el emisario del rey. Bueno, total. Luego el asalto a Banesto. Luego el asalto a Banesto, que fue también otro asunto. Como vino aquello entre Abelló y Mario Conde. Pero luego después, ese por supuesto, luego después. Con sus 25.000 millones que andaban por ahí a ver dónde los metían, y cayeron también en esto. Digo que siempre coinciden estos asaltos con gobiernos socialistas. Sí, esto es verdad. Esto es así. Luego llega, en las dos ocasiones que han llegado gobiernos del PP, pues a resolver, se pasan la mayor parte de su gobierno, pues adoptando medidas de austeridad, tratando de resolver esos problemas que ha creado el gobierno socialista. Ahora mismo, bueno, esta situación que se ha planteado y decir el gobierno que no sabe nada es reírse de los españoles. Yo creo que una de las mayores crisis que está viviendo ahora España es la falta de respeto absoluta al ciudadano. O sea, han visto que después de todo lo que ha llovido, la que ha caído aquí, todavía se encuentran con 7 millones de votos irresponsables, que de eso no hay ninguna duda, todos sabíamos lo que podía pasar. Bueno, pues el gobierno sabe que puede hacer lo que quiera. Bueno, no sé si podrá hacer lo que quiera. Yo pienso que estas cosas por algún lado se rompen, ¿no? Porque no pueden la historia hacer, dice que se acaban rompiendo. Que se acaban. Bueno, lo cierto es que la situación de esta empresa, pues no sabemos hacia dónde va. Y que todo va, además, alrededor, usted citaba al comunismo, es que todo va alrededor de esta misma idea, donde parece que fuerzas de distintos signos se juntan, donde vemos al gran capital con el comunismo lanzando la Agenda 2030, ¿no? Y luego también, a mí no me gusta que esta Agenda 2030 sea asumida por personas que yo creo que son muy responsables, que están haciendo muy bien las cosas, como puede ser la defensa que a lo mejor se hace mismo aquí en Santander de la Agenda 2030. Bueno, ¿no? Eso pero se va a caer el mes del año que viene. Eso Ese es el gran miedo. ¿no? Pero tengo miedo de que pase algo antes de las elecciones europeas, porque estos poderes ocultos... Hay una cosa, don Gervasio, que es importante, y es que sabemos que ya no interesa la economía, que todo esto se sabrá, porque solamente se han invertido el 10% de los fondos de recuperación. Es que realmente son incapaces de gastarlos. Es que no tienen capacidad. Vamos con un tema propio, porque se ha puesto ya la primera piedra en un acto pomposo, de la pasiega, ¿no? Una pasiega que hay financiación, unos 40 millones en estas obras que se han iniciado. Hay financiación, si mis datos no, salvo error u omisión, para 22 millones aproximadamente, faltan 18, que habrá que sacarlo de los presupuestos. El
El diario Montañés sacaba ayer una información interesante, decir que no hay todavía ningún pedido, es un polígono tan bueno, pero yo me vuelvo a preguntar cómo es posible que se aborde una inversión de este calado, cuyo objetivo primordial es el tema del puerto, dar una salida, ampliar el número de vías, estación de clasificación, etcétera, etcétera, apartadero, naves incluso para el propio puerto, y resulta que no hay garantizado ni nada a la vista. Y más si sigue un gobierno socialista, no va a haber un euro para esta obra. Entonces esto se va a sacar de fondos propios de la comunidad, que se van a detraer de otras cosas. Es decir, se sigue la agenda del gobierno anterior. Se sigue la agenda del que el gobierno, que era tan malo, que se le hacía una foto y se aparecía, por cierto, han dado un premio en Estados Unidos a esa magnífica campaña, aparecía Sánchez, aparecía Revilla. Y a las 12 de la noche cambia, ya no es Revilla, y ese proyecto es una cosa magnífica. Yo, como no entiendo nada, no lo digo que crítica, es que me estoy haciendo mayor, no entiendo nada. Y quizá es que ese es el problema que tengo, no entiendo nada, ahora se produce esto. Y sacan una magnífica información, es decir, no hay ninguna petición, pero los 40 millones de euros hay que pagarles, ¿vale? Y yo me digo, bueno, si hay que hacerlo, habrá que poner un equipo gestor que se dedique a vender esos terrenos. Ahora llegamos al que la mata. ¿Quién invierte ahora en España? Nadie invierte un chavo ahora en España. Sí tiene salida en el puerto, que el puerto que podrá llegar a un momento de máximo crecimiento. Y eso sí, podría haber inversiones para el puerto allí. Puede haberlas, si se trabaja bien. Pero claro, para eso hay que tener amarrado el otro asunto. Luego aquí estamos en una cosa que digo una cosa, hago otra, digo, la hago, la bolita por aquí, la bolita por acá y tal. Pero como los ciudadanos pues tenemos muchas cosas, estamos pendientes de llegar a fin de mes o de otras cosas, quizá por salud mental, porque si no vamos a acabar locos, pues no nos damos cuenta. Pero claro, hay una cosa que acaba de decir antes don Aurelio, es que no se nos respeta intelectualmente. Don Carlos. A mí me falta, con el tema de la pasiega, me falta mucha información, y lo que más me preocupa es que posiblemente esa misma falta de información puede no tenerla el gobierno, o si la tiene, no se hace pública. Y a mí me generan varias dudas. Usted plantea la primera y fundamental. Ese polígono, sin la estación intermodal, no sirve absolutamente para nada, porque no solo es que no sirva para nada, es que además es un polígono mal situado. Está mucho mejor el de Medio Cudello, que está la mitad vacío. Está la mitad vacío, está con acceso a la autopista al lado, directo, o sea, tiene muchísimo mejor acceso que el que tiene el de la Pasiega. El de la Pasiega solo tiene cierta viabilidad si tiene la estación intermodal. Más allá de eso, se están dando además una serie de datos que a mí me resultan cuando menos sorprendentes. Se habla de que ese polígono va a representar el 15% del Producto Interior Bruto de Cantabria. Eso es... No se lo cree ni el que lo dice. Vamos, es una barbaridad económica como la copa de un pino. Pero luego, más allá de eso, por supuesto que el puerto necesita, nuestro puerto de Santander necesita expansión, va a necesitar expansión. Si hacemos un polígono pensando en la expansión del puerto, me parece perfecto. Vamos a sentarnos. Yo creo que ya en su momento hubo algún informe hecho por el Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional que tenía serias dudas sobre la inversión en el polígono, teniendo en cuenta la necesidad de esa ampliación por parte del puerto. A mí lo que me hace no, hombre, porque había que pagar. Es decir, allí haces una playa de vías, si es que haces una playa de vías y das una salida al puerto. Pero lo que quiero decir es que una cosa es hacer una ampliación del puerto y otra cosa es hacer un macropolígono gigantesco donde ya no solamente va el puerto, sino mucho más. Eso es lo que quiero decirle. Sí. Es que igual habría que hacer solo la playa de vías. Exactamente. Y un almacén para no sé qué. Exactamente. Una especie de aduana móvil o tal. Claro, pero entonces ya no hablamos de la cantidad de miles de metros cuadrados a comprar, correcto. Ni de urbanizar. Sí. Aquí
Estamos, yo creo que mezclando cosas. Sí, correcto. Por un lado, una necesidad imperiosa de nuestro puerto para que siga creciendo. Sí. Y por otra, lo que puede terminar, Dios quiera que no, en otro pelotazo para ciertas personas que Bueno, había, yo lo leí, y me corríjame, personas, uno de los imputados que ha salido ahora de la cárcel tenía ahí propiedades. Sí, y algunas personas muy... Esto es gravísimo, sí. Por cierto, es que es de una gravedad total. Claro. ¿Pero qué tiene que pasar aquí en Cantabria para que alguien asuma responsabilidades? Y lo que más me preocupa es que quien accede ahora al gobierno, antes de poner esa primera piedra, no se siente mínimamente con espíritu gestor, ya no digo crítico, espíritu gestor, a replantearse ciertas cuestiones para dimensionar el proyecto dentro de las necesidades y la realidad de Cantabria. Don Aurelio. Bueno, yo creo que puede decirse que hoy el gobierno del PP de Cantabria, su proyecto es el del gobierno anterior. En las cosas más importantes, pues estamos viendo que es esto, ¿no? Todo aquello que se esperaba, de ver lo de las obras públicas, lo de carreteras, todo aquello que iba a haber una investigación y se iba a sanear. La administración. En ese sentido, pues de eso vemos que no se está haciendo nada, al menos no se publica nada sobre ello, y si se publica algo es absolutamente negativo, en el sentido que aquellas empresas que participaban eran presuntamente en este tema de corrupción, pues resulta que se están llevando la mayor participación en las licitaciones actuales. Dicen, no, es que tienen el derecho porque todavía no tal, pero bueno, luego... Sí, la presunción de inocencia. Pero vamos pero a ver, habrá que poner precauciones. Don Gervasio, las licitaciones, que sí. Hay una comisión y valoran muchas cosas a la hora de otorgar de dar esa concesión, de manera que el gobierno no puede lavarse las manos. No, es lo que ha hecho. Y darle las mayores. Sabemos que eso pues sigue así, es solo el hecho de hablar de que iban a mirar solamente los 4 años, cuando sabemos que esto está, pues no. Pero luego lo de los polígonos, pues resulta que es el polígono de la Pasiega, que efectivamente, y esto es lo que todos pensábamos, no hay ni una sola petición formal para instalarse ahí ninguna empresa, aquello que decían de Amazon, todo esto, eso nada, eso era un sueño, era propio de Revilla, ¿no? O del gobierno del... Pero es que además hay una mentira más, porque se dijo entonces, perdone, usted lo ha puesto, que había no sé cuántas empresas interesadas. Claro. Mentira. No, es que esto puede ser similar pues, a lo de las minas de zinc y todas estas cosas que se han venido contando y que no se ha realizado ninguna. Pero es que además del de la Pasiega hay otros 2 polígonos más. Cuando en Cantabria ellos dicen que no, que están casi saturados los polígonos, pues eso no es cierto. Usted habla con los administradores de los polígonos y ve que hay cantidad de terrenos y naves vacías, y hay 30 polígonos industriales en Cantabria funcionando a medio gas. Pero luego ya si se hace y se quiere un gran centro logístico en la Pasiega, pues y que eso pueda animar a inversores y a que vengan empresas a Cantabria, pues que se haga efectivamente con todos los medios que se necesitan, como son la conexión con el ferrocarril, ¿no? Y luego lo del puerto. El puerto es un valor objetivo para Cantabria. Del puerto no se puede prescindir como motor de la economía de Cantabria, porque históricamente lo ha sido y hay que hacer de él, pues eso, un valor permanente, ¿no? Y efectivamente comunicar cualquier cosa que se haga, como puede ser lo de la Pasiega, que parece ser que lo van a hacer, una inversión que no sé si tenemos tanto dinero como para hacer eso, pero si se va a hacer, pues hacerlo bien, ¿no? Hacerlo... Bien, vamos a acabar con una noticia que habla de la situación actual que vivimos. El Observatorio de Cepime Madrid, que recoge a nivel nacional lo que tardan en pagar las empresas, demuestra la situación, ¿no? Bueno, pues ha pasado en prácticamente un año de 41,3 días de tiempo de pago a 87,4 días de tiempo medio de pago. Estamos hablando de media. El nivel más alto de los últimos años, don Carlos. Esto habla de la situación. No, si la situación ya lo estamos viendo, todos los indicadores económicos españoles van a la baja.
El problema no es solamente los indicadores españoles, el problema es que los indicadores económicos de las grandes potencias europeas están también ya a la baja. ¿Qué ocurre? Lo que hemos dicho siempre aquí, hemos vivido de prestado gracias a Europa, gracias a un interés del dinero, a un precio de dinero muy bajo y a las ayudas, esos famosísimos fondos, que lo que sí llegó es el fondo que no era de recuperación, que no era para las empresas, que era para distribuir el gobierno, que es lo que ha estado distribuyendo el gobierno, sus dádivas económicas provenientes por parte de Europa, y es lo que ha mantenido esta ficción de cierta recuperación económica. Esto, lo hemos dicho, se va a acabar en este año y en el que viene sobre todo. Pues bueno, vamos a ver qué sucede, que no pinta. Don Aurelio, usted que sus asociados se darán cuenta de lo que tardan en pagar los clientes. Sí, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Y se ha doblado el tiempo de pago, salvo en el Ayuntamiento de Santander. No estoy hablando de instituciones, porque esto es de empresas, claro, sí, esto es de empresas. Sí, no, mire usted, las empresas imponen sus criterios. Hoy, cuando hay una situación si no hay liquidez, tan dramática como la que se está viendo en España, en lo comercial y luego efectivamente en el tema de la financiación, hoy todo aquel que vende algo está en manos de su comprador y le puede imponer sus criterios, y cuanto más poderoso es el comprador, más los impone. Y hablamos de 80 días, pero es que tenemos 90, 120, 150 y lo que haga falta. O sea, hoy el proveedor, salvo productos muy, no sé, que pueda ser un monopolio, el comprador, el vendedor, el proveedor está en manos del comprador total y absolutamente, si quiere vender algo. Don Carlos, muchas gracias. Muchas de nada. A don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y les deseo que tengan una feliz semana. Paz y bien.